utilización. Vamos a hablar de seguridad principalmente con Eugenio Bursaco, que es ex secretario de Seguridad y ex jefe de la Policía Metropolitana. Eugenio, buenas noches, gracias por atendernos. Ahí no escucho. ¿Ahí me escucha? No me escucha. Bueno, vamos a tratar de resolver esta circunstancia técnica principalmente. Sí. Vos sabés que Eugenio fue secretario de Seguridad o ministro de Seguridad en un momento, creo, Mauricio Macri, ¿no? En La Nación. Y era uno de los funcionarios que estaba a favor de aplicar la utilización. Sin embargo, la ciudad no las tiene, que ahora le vamos a preguntar por qué, ¿no? Vamos a ver. Eugenio, ¿ahora me escucha? Ahora los escucho perfecto. ¿Cómo están? Bien, buenas noches, gracias por atendernos. La primera pregunta que tengo es si las fuerzas de seguridad están preparadas para poder maniobrar en una circunstancia así en la vía pública, teniendo enfrente a una persona con enfermedades mentales. Mira, esta fue una discusión de muchos años. Creo que Giselle, que está ahí con vos, recuerda hasta el comienzo, cuando era jefe de la Policía Metropolitana. Dimos la discusión por la Taser. Esa discusión se judicializó, pasó por las distintas instancias durante 8 años hasta que el Tribunal Superior habilitó el uso de la Taser, como pasa en todo el mundo. Y a partir de entonces, ya en el Gobierno Nacional decidimos adoptar este arma para las fuerzas federales para actuar justamente en situaciones como la que se dio el otro día. Cuando hay una persona que con un brote psicótico, con una problemática mental, genera una amenaza no solo para los policías, sino también para las otras personas que estaban ahí. Y hay que reducirla tratando de evitar un desenlace fatal. Lamentablemente, si no tiene la pistola Taser, ¿no tiene otras herramientas las fuerzas de seguridad? ¿No están preparadas para esto? Y que el gran problema es que vos pasás de un bastón o tonfa a una pistola. Claro. En muchos países del mundo, cuando una persona con un arma cortante se acerca a menos de 5 metros, la policía tiene la habilidad para disparar, o sea, tiene el permiso para usar su arma de fuego. En este caso, lamentablemente hemos visto cómo los policías dudaron en ese momento. A pesar de que había 3 personas apuntándole, no supieron bien qué hacer, porque muchas veces hemos visto que ante estas situaciones los policías terminan exonerados o pasados a disponibilidad, y por más que después terminan ganando el juicio por la legítima defensa, esos 7 o 8 años que dura el juicio pierden sus ascensos, destruyen sus carreras policiales. Para eso se creó este arma en todo el mundo, para tener una herramienta intermedia entre el bastón y la pistola. Es un arma que arroja 2 dardos, emiten un shock eléctrico que paraliza a la persona y se la desarma. No solamente se usa con personas con brotes psicóticos o gran agresividad, sino también se utiliza en subtes, en estaciones de trenes, en aeropuertos, donde usar un arma de fuego puede ser peligroso para los terceros que están ahí presentes. Pero, Eugenio, ¿por qué en la ciudad no está? Porque yo me acuerdo que también cuando vos eras funcionario de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño, ya proponías esto y sin embargo no están, digo, tienen que pedirle permiso a la Nación para eso, ¿no? Porque durante 8 años la justicia discutió si era legal o no legal tenerlo. Y esto se dirimió, si no me equivoco, en el año 2018 por una causa que siguió adelante el gobierno de la ciudad, estando, en mi caso particular, ya en el gobierno nacional. Yo creo que ahora que la justicia ha habilitado el uso de este arma, la ciudad ha empezado un proceso de compra y de entrenamiento. Entrenar al personal para saber usarlo también lleva tiempo. Claro. Nosotros estuvimos 9 meses entrenando a las 4 fuerzas federales para saber cuándo usarlas, cómo usarlas. En general se trabaja de 2, uno que tiene este tipo de armas y otro que tiene un arma reglamentaria, digamos, ¿no? Porque hay que ver situaciones que pueden ser múltiples o cambiantes en el momento que ocurren. Eugenio, esta tarde tratábamos de discutir el tema con la producción, hablábamos de cómo procede en algún punto de la policía, en este caso mencionábamos y escuchábamos algunas de las repercusiones que dicen que, bueno, que actuaron en cuanto todo lo que tenían permitido, y hay un documento que distribuye el Ministerio de Seguridad de Nación que dice distancia de 6 metros, empuñando su arma de fuego, usar armas no letales, buscar otro elemento para interponer con el agresor,
y una defensa física como último recurso. Todo esto aparentemente se cumplió en este hecho puntual que estamos discutiendo. Entonces, hay algo que falla acá. Esa misma definición que vos das dice mantener los 6 metros. O sea, ¿qué pasa cuando la persona rompe ese límite de los 6 metros? Ahí ya no hay protocolo, entonces. No, debiera haberlo, digamos, ¿no? Acá hay una realidad. Ahí tenemos el hueco. El gobierno nacional que llegó. Bueno, pero antes le habíamos dado un arma a ellos para actuar en esta situación. Y el gobierno nacional derogó esa reglamentación que le permitía usar la taser y también derogó otras armas, otras reglamentaciones acerca de las armas de fuego que le daban más capacidad de acción al policía. El policía tiene que tener claridad sobre lo que tiene que hacer. Claro. Si no la tiene, si duda, corre riesgo su vida y la de otras personas. Sí, no, me pregunto, Eugenio, si además del uso de estas armas especiales que lamentablemente en este caso no tuvieron estos policías, ¿están realmente capacitados para estas situaciones las fuerzas de seguridad en la Argentina, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional? Yo creo que sí, pero realmente estos cambios de lógica obviamente confunden al personal y le hacen dudar al momento de actuar. Son muchos años, como dije, de fallos adversos en contra de la legítima defensa, que es la misma que tendría usted en su casa si también lo obraran de esa manera. Si alguien realmente hace correr riesgo la vida de usted o de un tercero, usted está obligado a actuar, más siendo un policía. Yo escuchaba estos días que decía, bueno, ellos no tendrían que haber actuado, tendría que haber actuado. No, cualquier policía en funciones, aún de otra jurisdicción, si hay un delito que ocurre en flagrancia, tiene que actuar. Ese es su deber como funcionario público y como policía. A mí lo que me da bronca o no sé cómo llamarlo, tristeza también, porque me parece que se podría haber evitado las 2 muertes, es que teniendo herramientas para actuar se les inhabilitaron para poder hacerlo. Y por una cuestión de falsa ideología y prejuicio. Estas armas se usan en más de 100 países del mundo. Casi todos nuestros países vecinos la usan hace años. Y no podemos seguir, atados en el tiempo sin entender que uno tiene que tener justamente una capacidad de actuar que sea intermedia entre el uso del arma de fuego y el bastón. Ahora, Eugenio, recién mencionabas... Para proteger al policía y para proteger a las otras personas que estaban en ese lugar. Había gente comiendo en ese lugar y demás que también podría haber sido víctima de un cuchillazo. Recién mencionabas la duda, ¿no? Cómo dudan en algún momento qué hacer algunos policías por miedo a tener consecuencias y no ser respaldados en algún punto. Y por otro lado, nosotros discutíamos antes de arrancar con la entrevista si no había una especie de ignorancia por parte del efectivo de conocer que esa persona puede ser un enfermo mental y entonces su fuerza se va a ver duplicada o triplicada en algún punto. Toda esta circunstancia, entonces, ¿a qué se debe? ¿Hay una falta de información? ¿No tienen la capacidad de poder verlo? ¿No pueden llamar al SAME y una división especial de, no sé, enfermedades? Pero la verdad es que uno se enfrenta ante situaciones, uno también tiene que ponerse en la piel del policía. El policía estaba a una cuadra donde está el edificio de montada de la Policía Federal. Empieza a gritar la gente ante una situación de hecho. El policía llega a la escena del crimen y se encuentra una persona con una cuchilla de cocinero. No sabe si es un terrorista, una persona fuera de sí, un psicópata. Y muchas veces los problemas en la calle son así. Por eso yo siempre le pido a los jueces y a los fiscales que se pongan en el lugar del personal policial, porque esas personas tienen que tomar en segundos decisiones sobre la vida de ellos, de otras personas y demás. Y no llegan a acudir al SAME, por ejemplo. Al SAME, alguna división especializada del SAME para enfermos mentales, no sé, se me ocurre. Está bien, pero aún cuando hubiera póngale que hubiera estado los enfermeros y esta persona saca el cuchillo, la policía tiene que también actuar. Claro. En el momento que pasa a ser una amenaza física para las personas que estaban ahí, yo vi varias escenas, por lo menos no estuve ahí, pero vi varias escenas filmadas. La persona estaba como una actitud, como un brote psicótico, pero después saca el cuchillo y ahí se asusta todo. Las personas estaban tomando café ahí en la calle. Y en segundos tiene que actuar la policía, y lo hizo muy bien, en segundos llegaron al lugar. Lamentablemente ocurrió este acto tremendo y ellos
dudaron de usar el arma de fuego y terminó con la muerte del inspector Roldán, que es una tragedia. Y también con la muerte del agresor. Claro. Ahora, Eugenio, es verdad que hay un discurso que baja el gobierno, que es ideológico y que tiene que ver con esto de que los policías no disparen, que después se los persigue, pero también es verdad que hay muchos casos de gatillo fácil. Entonces la pregunta es, si se les da las taser o se los habilita para disparar, ¿cómo lograr un equilibrio, ¿no? Que después no haya abuso de eso? ¿Cómo se logra? Siendo muy estricto en el entrenamiento del personal, que es un poco lo que hicimos nosotros. Me decían, ¿por qué no las pusieron antes? Tuvimos 9 meses entrenando a los policías, le dimos las armas cuando supimos que habían pasado todos los cursos y demás, y que estaban habilitados para aportarla. Lamentablemente después reveyeron esa decisión. Y este arma en los trenes, en los subtes, en los aeropuertos, es fundamental. Porque ahí no puede ser un arma de fuego, porque el riesgo de herir a terceros inocentes es enorme. El problema del gatillo fácil tiene que ver con gente que comete delitos siendo policía, y eso deben ser castigados ejemplarmente. Pero en el momento que uno como Estado decide darle el monopolio del uso de la fuerza al policía, lo entrena, lo capacita, tiene que apoyarlo para que en los momentos críticos la puedan usar. Y apostar al profesionalismo. Estos días con el levantamiento que hubo en la provincia de Buenos Aires, hubo una gran discusión sobre una realidad, que es que muchos de esos policías locales se formaron en 3 meses. Vos no podés sacar en 3 meses a una persona capacitada justamente para tomar estas decisiones. Y por eso, cuando nosotros llegamos a las fuerzas federales, reentrenamos un montón de personal, especialmente suboficiales, que no habían pasado por ese mínimo año de formación obligatoria. Claro. Bursaco, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. De nada, buenas noches a ustedes. Es viernes y me merezco relajarme un poco el viernes porque llega derribando